Amén. Sabe que ese es uno de los dichos que solo lo tiene la iglesia adventista, que lo ha permitido mantener con el paso del tiempo. Bueno, aquí hay unos niños hermosos que nos acompañan en esta mañana, que nos levantó tan temprano hoy. Los niños me obligan a contar una historia para los niños. Niños, ¿sabían ustedes que en un tiempo atrás, una historia por allí en Chile, donde se dan manzanas, había un niño, así como la edad del niño, ¿cómo es su nombre? Joseph, así como la edad de Joseph, que estaba jugando con la pelota, y en el patio de la casa había un árbol de manzana, y la mamá le dice al niño, le dice: cuidado, con la pelota le pegas a la manzanita. Era la primera manzanita que había salido, así que la mamá estaba cuidando esa manzanita, era la primera, había sembrado el árbol con mucha alegría. Le dijo: cuidado niño, usted con el balón, o hijo, me le pega la manzana y me la tumba. Ella se fue para la tienda y el niño está jugando con el balón, está jugando con la pelota, y en una de esas, preciso le pega la manzana y la manzana se cae. Y ahora el niño dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Dijo el niño: ahora mi mamá va a venir y me va a castigar. Así que el niño, muy osado, agarra la manzana, que está como entre todavía verde, madura, la mamá la estaba dejando que estuviera en el punto, y se va al palo, agarra la manzana y la pega, la clava allí y la pone. Cuando la mamá viene, ve el niño, ve todo normal, ve la manzanita y está normal. Pero con el paso del tiempo, la mamá empieza a ver, niños, que esa manzanita se empieza a secar, se va secando y se va secando. Y le pregunta al hijo: hijo, ¿qué fue lo que pasó? Y el hijo tuvo que contar. La moraleja de esta historia es que lejos de Dios, nada podemos hacer, niños. Lejos de Dios, en vez de madurar, de progresar, lo que hacemos es secarnos. Lo que hacemos es, en pocas palabras, pudrirnos. Así que, niños, no podemos estar lejos de Dios. Y otra cosa que nos enseña esta historia es que no debemos ocultarle nada a nuestros padres. Sea lo que sea, ustedes deben contárselos. Por muy difícil que sea, deben tener mucha honestidad con sus padres. Así que Dios les bendiga, niños, y bienvenidos en esta mañana a Amanecer con Cristo. Ahora, hermanos, vamos al tema directamente. El hermano estaba hablando acerca del santuario. Fíjense que no nos pusimos de acuerdo, pero mira lo que yo traigo acá. ¿Cierto, hermano? No nos pusimos de acuerdo. Dios está de testigo de que, hermano, usted va a predicar de esto, pero Dios es bueno. Estaba leyendo este libro y me llamó mucho la atención. No sé si alguno de ustedes lo tiene en casa. Es un librito que se ha repartido en las iglesias. Vamos a hablar del arca del pacto. Y vamos a buscar allí en nuestras Biblias Éxodo 25, versículo 10 al 22. Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22. ¿Listo? Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Un codo equivalía a, ¿alguien me puede decir? ¿A cómo? ¿A 1 metro? 32 centímetros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ajá, y un codo equivalía a 45 centímetros. ¿De cuánto era la medida, hermano? 110 centímetros por 70 por 70. Bien, para que hayamos tomado. Igual ahí está en la Biblia.
Serán de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, casi 1 metro, y su altura de codo y medio, también metro por metro más o menos será. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Estamos siguiendo la lectura, ¿sí? Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, la cual cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Vamos a prestar atención porque ahí hay cosas de las que vamos a hablar ahorita. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Amén. El arca del pacto, ¿dónde estaba ubicada? ¿Alguien me puede decir? En el lugar santísimo. Y que, bueno, ahí vimos las medidas con las que estaba hecha. ¿Y qué contenía el arca del pacto? ¿Alguien me puede decir? Mano, ¿qué contenía el arca del pacto? Y la santa ley de Dios. Y las 2 tablas de la ley de Dios y la vara de Aarón. El arca del pacto, cuando Dios lo manda a hacer, le dice al pueblo de Israel que esa arca del pacto tenía que ir con ellos para donde quiera que fueran. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios, el Shekinah. El Shekinah es una palabra que deriva la connotación de habitar, de morar. Así que Dios quería estar en medio de su pueblo, y si el pueblo iba de un lugar para el otro en el desierto, el arca tenía que ir con ellos, no podían dejarla. En ese momento todavía no se había establecido el templo. Había un santuario, ese santuario era ¿qué? Por decirlo así, era portátil. Lo hacían, lo armaban y lo desarmaban. Así que el arca del pacto tenía que ir siempre con ellos. Primera enseñanza, cuando estudiamos el santuario, decía el hermano, podemos encontrarnos un sinnúmero de simbolismos y enseñanzas para nosotros. Y es que en nuestra vida espiritual nunca debemos dejar que la presencia de Dios se aparte de nosotros. Dios siempre quiere caminar con nosotros a todas partes, quiere acompañarnos a todos los lugares, pero depende de nosotros si permitimos que la presencia de Dios vaya con nosotros. Mire lo que dice Charles Henry McIntosh: ningún poder del enemigo podía permanecer delante de aquella que era la manifestación bien conocida de la presencia y el poder de Dios. ¿Qué? Ningún poder. El arca debía ser la compañera inseparable en el desierto, y las varas y los anillos eran la representación de su carácter peregrino. Este era un predicador cristiano del siglo XX, escritor de comentarios bíblicos.
Escucha, ningún poder del enemigo podía permanecer delante de aquella manifestación. Es ilógico pensar hoy en día que dentro del pueblo de Dios haya ataduras, haya esclavitud aún de pecado, haya presencia en la vida de los hermanos aún de espíritus impuros. La Biblia dice que donde permanecía, o este escritor relata, y la Biblia también lo comprueba, que no podía permanecer delante de aquella ninguna manifestación, aparte que no fuera la del Señor. Por eso debemos cuidar la presencia del Señor en nuestras vidas, cuidar nuestra salvación. Si la presencia de Dios no va conmigo, ¿quién dijo por ahí? Yo no voy, lo dijo Moisés, ¿cierto? Yo no voy, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Así que eso debemos buscar siempre, la presencia de Dios. Ahora, podemos ver el propiciatorio. ¿El propiciatorio qué era? A ver, ¿alguien me puede decir qué era el propiciatorio? Según lo que leímos, la tapa, bien hermano, la tapa que estaba sobre el arca y encima estaban los querubines. Bien, propiciación, ¿qué significa? La palabra propiciación se deriva de la raíz que significa cubrir, es decir, perdonar el pecado. Así que la tapa de la propiciación, ¿de qué era hecha? De oro. Dice por acá, ¿de qué? Sí, era hecha de oro puro. ¿Y sabe qué significa el oro puro? También el arca también estaba hecha de madera de acacia. Así que el oro puro significa la divinidad de Cristo. Y la madera y la acacia, que eran los dos materiales con los que estaba hecho el arca, significa también la humanidad de Cristo. Así que en 1 Juan 2:2 nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. La tapa está encima del arca, bien encima, no por casualidad, sino porque significa y representa la misericordia divina, y aún por encima de la ley de Dios, que es santa, y de otros elementos que estaban dentro del arca, estaba la tapa de la propiciación, que representa la misericordia, que representa a Cristo. Si no fuera por ese sacrificio de Cristo Jesús, nosotros no estuviéramos aquí, porque la ley de Dios demanda justicia. Ahora, cuando Cristo Jesús vino, Él no testificaba en contra de la ley. Él nunca sancionaba ni les reclamaba en contra de la ley, porque algunos dicen, mire, Jesús estaba en contra de la ley, Jesús estaba reclamando. No, Él lo que les reclamaba a los mismos fariseos era la actitud que ellos tenían hacia la ley, porque pensaban que cumpliendo la ley iban a ser justificados por su propia justicia. Pero la tapa de la propiciación simboliza que somos salvos a través de Cristo Jesús, no por lo que nosotros cometamos. De hecho, la lección de esta semana está hablando acerca de eso, ¿no? De no por obras, sino a través de Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo podemos tener un equilibrio entre las obras, ¿sí?, y la fe?
entre la ley de Dios y la gracia, porque caemos en el peligro de ser legalistas. ¿Y qué es legalismo? ¿Alguien me puede decir qué es legalismo? Mira, hermano, legalismo no es pararme aquí y decir que debemos venir bien presentaditos a la casa de Dios. Eso no es legalismo. Muchos piensan que es legalismo. Legalismo no es yo pararme aquí y decirle a ustedes que debemos cuidarnos en nuestra alimentación. Eso no es legalismo. No es legalismo. Que debemos evitar la carne, el pollo por ciertas enfermedades. Bueno, eso cada quien en Cristo, ¿no? En su vida personal. Pero sí es legalismo que yo me crea que por guardar estas cosas voy a ser salvo y que me crea más que el hermano que no lo hace. En ese momento ahí sí me convierto en legalismo. Bien, el propósito del Evangelio es conseguir para el pecador el perdón de sus pecados por la fe en un medio que no invalida la ley, sino que la establece. Así que también dentro del arca estaban las tablas de la ley de Dios. Así que Cristo tiene misericordia, pero esto no invalida la ley de Dios. Al contrario, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Cristo viene con su ley en su corazón y en su mente y nos las enseña. Bien, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Así que la tapa de la propiciación del arca simboliza a Cristo. Ahora nos dice que encima de la tapa habían dos querubines, ¿cierto? ¿Y cómo estaban los querubines? Estaban unidos al propiciatorio, uno en cada extremo. Un ala de cada querubín estaba extendida hacia lo alto y la otra estaba doblada sobre su cuerpo. Es decir, estaba en esta posición. Eso está en Ezequiel 1:11. ¿Qué significa eso? Significa entonces, o nos da la enseñanza, que los querubines tenían una señal de ¿qué? De adoración, ¿de qué más? De reverencia y humildad. Si los querubines, que son ángeles, ¿verdad? Querubines en un grado mayor, tienen esa reverencia ante la presencia de Dios, cuanto más usted y yo debemos tener reverencia, niños y adultos, en la casa de nuestro Dios. Allí estaban los querubines, así en esta posición, teniendo respeto y reverencia hacia Dios. Por eso nosotros no debemos llegar de cualquier manera. Llegas a la casa de Dios y es lo primero que haces. Oras, no te puedes arrodillar aquí paradito o aquí sentadito, oras en reverencia a Dios. Esto nos indica la reverencia que debemos tener a Dios. Ahora, ¿el arca dónde era que estaba? En el lugar santísimo. Lo que hoy, ¿cómo? En el lugar santísimo. Tipología hoy, el lugar santo y el lugar santísimo aquí en el altar. Por eso si usted es líder y se va a montar aquí, usted tiene que tener un respeto y una preparación. Ni siquiera puede hacerlo de una manera simple. No es que solamente voy a dar venga hermanito, cualquier hermanito para que ore. No, este lugar es santísimo, porque los únicos que se subían allí, ¿sí?, eran los sacerdotes. Pero escuchen, ¿quiere decir que entonces ahora nosotros no podemos predicar? Sí, porque ahora todos somos ¿qué? Real sacerdocio y nación santa, ¿sí o no? Pueblo adquirido por Dios. Pero debes hacerlo de la mejor manera.
el que se va a levantar a predicar acá debe hacerlo de la mejor manera, porque los sacerdotes que cambiaban el pan, ¿cada cuánto se cambiaba el pan? Allí de las mesas de los panes. Cada sábado, cada 7 días. Y para cambiarlo, tenía que primero estar preparado un pan nuevo. ¿Sí? Un pan nuevo. Símbolo también de Cristo Jesús y de la palabra de Dios. Un pan nuevo cada sábado tenía que cambiarse. Y los panes que se cambiaban, ¿qué se hacían con esos panes? ¿Qué se hacía? ¿Alguien me puede decir? No, hermana, no se quemaban. ¿Qué se hacía, hermano, con esos panes que se cambiaban? Amén, el hermano está bien instruido. Los sacerdotes tenían derecho de ese pan para comerse. Se lo comían, eran parte, pero no podían dárselo a cualquiera. Es más, en una ocasión, cuando vinieron a pedirle pan, creo que fueron los amigos de David, él les dice: yo no puedo darle de este pan sagrado, el nuevo, pero tengo un poco pan del viejo. Pero por lo menos, dice, por lo menos, si sus hombres no han estado con mujeres en el espacio entre 2 o 3 días. A lo que David le responde: no hemos estado lejos de mujeres en muchos días. El que se va a predicar acá, el que se monta a predicar acá, aún en ese aspecto tiene que cuidarse. En los esposos, no tener relación por lo menos sexuales en un espacio de 2 o 3 días. Así que no es fácil. Así que el que se quiera montar acá a predicar tiene que hacerlo de la mejor manera. Aparte, tienen que prepararse muy bien. Hay que prepararse. Estudiando en el santuario yo encontraba esto y yo decía: wow, Señor, cuántas veces lo hemos hecho mal. No se pueden parar de cualquier manera, ni siquiera te viene a orar aquí, porque es un lugar santo. Los querubines mantienen reverencia, usted no lo puede hacer de cualquier manera. Ahora, en todo el santuario había querubines, estaban tallados en las cortinas del santuario. Habían cortinas de azul púrpura y estaban tallados artísticamente o primorosamente en cada una de las cortinas, tallados de hilos de oro. Querubines por todas partes, querubines en el santuario, querubines en la parte de arriba, lo que simboliza que todo el templo o toda la iglesia debe tener reverencia y respeto. A veces somos irrespetuosos, hablamos con el de al lado, no siempre el tema que se está tocando, porque a veces uno comparte ahí: hermano, escuche el versículo o tal cosa acerca del tema, no está mal, pero hablamos de otras cosas que ni al caso van, o nos paramos y atendemos una llamada. Son cositas que hay que tener en cuenta en cuanto a la reverencia. Creo que me perdieron los apuntes. Yo tengo unos puntos acá para tocar porque son muchos, entonces lo resumo. Bien, aquí hay algo interesante, escuche. Usted es santo porque en usted está grabada la ley de Dios en su mente y en su corazón. ¿Sabía usted eso? Que usted es santo porque la ley de Dios la grabó en su corazón. Por eso usted es santo y porque usted guarda los mandamientos de Dios. Mire lo que dice aquí: Palestina es conocida como la tierra santa, porque en ella ¿qué? ¿Por qué Palestina es conocida como la ciudad santa? A ver, ayúdenme. Velázquez. Algo así, pero dice: porque en ella se encuentra la ciudad santa, o sea, Jerusalén, la ciudad de David. Ahora, Jerusalén era conocida como la ciudad santa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jerusalén es conocida como la ciudad santa?
porque allí está el monte santo, el monte de Sión. Este monte era santo, ¿por qué? La presencia de Dios. Porque allí se encontraba el templo de Dios, el santuario. Ahora miren lo que sigue diciendo. El santuario era santo porque tenía en el lugar santísimo, porque tenía en él el lugar santísimo. Ahora, el lugar santísimo, porque era santo, santísimo de por sí, porque allá se encontraba el arca de Dios. Y el arca era santa, ¿por qué? Porque dentro de ella estaba la ley de Dios, y la ley es santa porque representa el carácter santo y eterno de Dios. Entonces comprendemos ahora la importancia de la ley de Dios y por qué el enemigo ataca la ley de Dios de una manera incansable. No se cansa de atacar la ley de Dios. Ahora, dentro del arca, que hablamos del propiciatorio y de los querubines, estaba la vara de Aarón. ¿Qué significa qué? O que simboliza, o es tipología de qué? De la autoridad de Dios. En números 16 y 17 hay unos personajes allí. Les voy a resumir la historia. Hay unos personajes allí que no estaban de acuerdo con que Aarón fuera el sacerdote. No estaban de acuerdo. Y empezaron a hablar. Moisés les dice: bueno, ustedes ya hacen parte de los levitas, pero ¿por qué también quieren el sacerdocio? Ellos responden que no querían que ni Moisés ni Aarón fueran sacerdotes porque estaban pasando por un momento de dificultad, según ellos, que lo habían sacado de Egipto para que todavía no habían entrado en una tierra que produjera leche y miel. Así que estos hombres, junto con 250 más, se sublevan. En ese proceso, bueno, hay dificultad, algunos no le agrada a Dios, y dice que, estoy resumiendo el capítulo, ¿no? Dice que viene fuego y quema a los 250 porque fueron a ofrecer incienso y son quemados. Aparte hay una mortandad de 14,000 hombres. Ahí es muy interesante esos capítulos. Ajá, y a lo otro la tierra los tragó, exacto, antes. Y entonces Moisés manda a que traigan la vara, ¿no? Aarón y los representantes de las otras tribus, una vara de almendro. Cada uno trae la vara marcada con la representante de cada tribu para ver quién iba a ser parte del sacerdocio, y la dejan ahí en el lugar santísimo. Vuelven al otro día y ¿qué pasa? ¿Cuál vara reverdeció? ¿Y qué más? Echó flores. ¿Y qué más, hermano? Y echó frutos. Imagina una vara y Dios la haga reverdecer, echar flores y echar frutos, para dar a entender que Dios había estipulado a la tribu de Leví, ¿sí?, Aarón en el sacerdocio. Así que esta vara representa o es tipología de la autoridad de Dios. De cada uno de nosotros que respetamos la autoridad que Dios ha establecido, los diáconos, los ancianos, los pastores, que no debemos hablar mal. Y hablar mal, ¿qué es? Hablar mal es decir cosas que no son. Por eso, si usted es un líder, no de que hablen mal de usted, haga las cosas bien para que nadie hable mal de usted, ¿sí? Porque si hablan mal de usted y no es verdad, pero si hablan mal de usted y es verdad,
no es contado como pecado. El problema es que hablen mal de usted y no sea verdad. Por eso Dios defendió a quién, a Aarón y Moisés, porque estaban haciendo las cosas bien, de todo este poco de gente. Así que la vara de Aarón, la vara que estaba allí en el arca, es representación de la autoridad de Dios. Debemos respetar la autoridad de Dios, lo que Dios estipuló, sus sagradas escrituras, la forma como Dios ha establecido las cosas. Debemos sujetarnos. También se encontraba ¿qué más se encontraba allí dentro del arca? Ya tocamos la ley de Dios, tocamos la vara de Aarón y se encontraba el maná. ¿Saben qué significa el maná o qué simboliza el maná? Deuteronomio 8:3 nos habla que Dios dio comida, los sustentó con maná, comida que no conocían ellos ni sus padres, para hacerlos saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o de todo lo que Dios ordena. Deuteronomio 29:15 también. A lo largo de esos 40 años, el Señor en su infinita misericordia suplió cada una de las necesidades de sus hijos. Moisés nos informa que los vestidos de ellos nunca se envejecieron y sus zapatos se desgastaron. La urna de oro con maná dentro del arca tenía como propósito recordarle al pueblo de Israel a través de las generaciones la fidelidad de Dios en suplir todas las necesidades de sus hijos. Así que el maná de Dios simboliza a todos aquellos que creemos y confiamos en la palabra de Dios y confiamos en Dios, que Él es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Solo Jesús. Hoy en día muchas personas están emigrando a otras naciones. Si usted se quiere ir, pues no es camisa de fuerza que se queda o camisa de fuerza que se vaya. Pero algo sí le puedo decir, que nuestro sustentador es Dios. Y si usted hace las cosas bien y cumple los mandamientos de Dios, los obedece, la Biblia menciona, y todas estas bendiciones vendrán y te perseguirán, y no solo te van a perseguir, sino que también te van a alcanzar. Esté usted en Estados Unidos, en Canadá o en España, allí las bendiciones te van a alcanzar si haces las cosas bien. Solo que en un país extranjero se te va a complicar un poquito más. Si te quedas acá, igual Dios te va a sostener y te va a sustentar. Estas personas hoy en día se van buscando riquezas y ya. Hay que buscar en el consejo bíblico la mejor opción. Así que, escuchen, para mantener la presencia de Dios activa en nuestras vidas, número 1, ¿qué debemos hacer? Confiar en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia, Él es nuestra propiciación. Número 2, observar la ley de Dios como ella se merece. Observar la ley de Dios detenidamente. Número 3, someternos a la autoridad de Dios para que usted pueda allí mantener viva la presencia de Dios con usted todo el tiempo, en su casa y en su vida. Y número 4, perdón. Estudiar la palabra y confiar en Dios como nuestro proveedor espiritual y material de todas las cosas. Y así usted va a mantener viva la presencia de Dios en su vida y en su hogar. Finalmente, ¿qué pasó con el arca? ¿Alguien me puede decir dónde está el arca ahorita? ¿Ah? ¿Cómo? No la alcanzo a escuchar. ¿Dónde está el arca? Desapareció. ¿Y dónde está? Bueno, escuchemos atentamente. Esto me pareció interesantísimo, por eso traje ese tema. Antes de la destrucción del templo por los ejércitos de Babilonia en el año 586,
antes de Cristo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de este juicio. ¿Qué hizo Dios? Informó a algunos pocos de sus fieles qué iba a pasar con esa arca. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, porque estaba en la destrucción del templo en el año 586, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra, y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados. ¿Qué hicieron? Sacaron el arca, ya avisado por Dios, y fueron y la escondieron en un lugar donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no ser restituida más. El arca sigue escondida, nadie la ha perdido jamás desde que se la escondió. Historia de la Redención, página 190 y 200, léesela cuando llegue a la casa. También el libro de Macabeos, capítulo 2, habla muy claro que Jeremías llevó la arca a un monte, la escondió en una cueva. Ajá. Nunca se supo nada acerca del arca. Algunos dicen que el arca del pacto estaba escondido allí en aquel lugar, debajo de la cruz donde Cristo Jesús murió, y que las gotas de sangre alcanzaron a rociar el arca del pacto. Pero mira ahora lo que dice. Vamos a leer Apocalipsis 11:19, y ahí vamos a saber dónde está el arca de Dios. Apocalipsis 11:19. Mira lo que dice. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, ¿qué pasó? Se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Así que, cuando se abra el templo de Dios en el cielo, ¿qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? En el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las dos tablas de piedra, sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Y estas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero, y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos ¿por qué? Por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Carta 47 de 1902. Así que un día veremos nuevamente el arca del pacto. La señal de la venida de Cristo. Ahí entenderá el mundo que la ley de Dios nunca ha sido abolida. Entonces entendemos por qué somos santos y por qué es santo el lugar santísimo, por la ley de Dios. Así que, mis queridos hermanos, quiero hacer una invitación a todos que quieren autoevaluarse y decirle: Señor, ayúdame a cumplir de mejor manera tu ley, tus preceptos, el decálogo de Dios. ¿Cuántos quieren hacer? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.